Oramos al Señor para que podamos tener toda la luz y el entendimiento después que pasen estos días, ordenar todos los pensamientos, que nos quede una medida mayor de aquello que Dios nos ha permitido por su gracia ser parte de la edificación de este granero que lo hemos llamado en estos últimos tiempos, que es la iglesia del Señor, que da semillas. Nos la llevamos, la cultivamos y como hemos declarado durante tantos años, si Dios te dio una manzana o si Dios te permitió acceder a una manzana una sola vez en la vida, Él ya no tiene más compromiso de darte más manzanas, porque la única que te dio tenía la semilla para que nunca más falte por el resto de la vida. Por lo tanto, estamos siendo expuestos, sembrados, resembrados para poder abrazar la palabra de Cristo y hacerla multiplicar en nuestra vida y en nuestros corazones. Y bajo el tema que nos convoca sobre el impacto reformador de la buena obra. Veníamos tocando el tema de la obediencia y su sustancia. ¿Por qué? Porque ningún proceso que cause un impacto reformador de la buena obra, que no es otra cosa que la expresión consumada de Dios dándose a conocer. ¿En qué versión? En la versión de la obra de cada generación. Cada generación tiene la responsabilidad de expresar esa obra. Ustedes saben que he puesto la palabra obra en muchos ámbitos, lugares y de muchas formas, y es muy rica porque es una obra en el sentido de la edificación, es una obra a través de un trabajo hecho con las manos, es una obra como quien habla de una obra de teatro llena de protagonistas que exponen una obra de teatro, que era el concepto con el que los griegos tomaban la obra del Señor, y sus obreros como personas que trabajan en roles protagónicos. La palabra obra es muy rica, pero siempre significa una sola cosa o un solo asunto: que Dios sea conocido. Y hemos sido llamados a expresar esa buena obra que tiene una forma, que tiene una imagen, que tiene una expresión, y en la Biblia la conocemos como el camino, la verdad, la vida, el Hijo, la iglesia, su cuerpo, en fin, todas las maneras en las que esa obra de Dios se da a entender. A veces nos preguntamos por qué una misma cosa se llama de tantas maneras diferentes en la Biblia. Bueno, porque lo dijimos, es un libro escrito para personas cuyos destinatarios serían personas absolutamente esclavas. Es por eso que la tarea de la escritura o de la Biblia es ser primariamente un libro corrector, correctivo, guiador, hasta que llegamos a la comprensión por la naturaleza de la obediencia de que ya las palabras que nos son rectoras para nuestra vida no están solo en una hoja, sino que por la naturaleza de nuestra obediencia se van saliendo como quien encuentra tablas escritas en nuestros corazones. Al comienzo de nuestra vida en la fe, la Biblia es lo único que leemos para poder tener rectoría y corrección en nuestra vida. Y la tendremos mientras que estemos en la tierra y generaciones de personas poblen la tierra. Y mientras que haya historia, habrá Biblia y Dios se encargó de preservarla. Pero también sabemos que conforme vamos creciendo y madurando en la fe, esas palabras que están escritas, de tanta verlo y leerla y entender el espíritu de la palabra, comienza a ser como el pincel o ese elemento que comienza a limpiar las tablas de nuestro corazón. Y aquellas palabras que están hoy escritas
en un libro o en biblos para hacer la Biblia, terminan luego limpiando las leyes del Espíritu que están escritas en nuestros corazones. Por lo tanto, seguimos diciendo y convengamos que, salvo excepciones, todos los receptores de las porciones bíblicas eran de escaso nivel cultural y de comunicación. Tenemos que entender eso muy fuertemente, y esto sería un lindo tema para discutir. Abraham, un hombre avanzado en edad; Moisés, un hombre que él mismo consideró que, aunque culturalmente debió haber sido un hombre muy despierto a la hora de enfrentar el desafío eterno de convertirse en un hombre que causaría o debería de causar con una generación de personas un impacto, se vio que su forma de comunicar no era tan eficaz, y Dios resolvió eso. También vemos a Samuel, a quien Dios tuvo que llamar 3 veces para que responda los oídos de las personas, y aunque ellos terminaron siendo personas que impactaron su mundo y sus días, no fue así al comienzo. Y la historia se registró, Dios permitió que todo eso se registrara. ¿Qué se podía esperar de un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre? Es decir, la historia debía de estar a la altura de la cultura de las personas. Recuerden ustedes que el hombre, por causa del pecado, quedó puesto en la parte de atrás de la creación, siendo la corona fue puesto atrás. Eso significa ser destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, el orgullo humano, yo sé que debe de sentirse un escozor cuando se nos dice la Biblia es un libro de lenguaje primario con historias terrenales, super archi mega terrenales, que cuando en la Biblia sucede algo puramente espiritual, las personas quedaban postradas, quedaban ciegas, quedaban impactadas. ¿Por qué? Porque la naturaleza del libro es absolutamente natural en el mejor sentido de la palabra, porque sus destinatarios debían de entender de qué se trataba esto. Y me gustaría que anoten esta palabra: un programa sustentable para causar un impacto reformador de la buena obra de Dios. Por eso es que antes de llegar a ciertas conclusiones tenemos que trabajar y trabajar duro y no cansarnos, no vernos, no creernos que esto se trata de a ver quién tiene la última palabra y de cómo impactamos a las personas con la palabra, porque de eso se trata ahora. Creo que estamos en un momento histórico haciendo un diagnóstico casi clínico para saber dónde están las palabras correctas que digan las cosas correctas. Y nosotros tenemos que desinstalar de nuestras congregaciones pensamientos equivocados. Creo que no es poca cosa. No lo voy a decir ni despectivamente ni irónicamente, lo voy a decir como lo siento. Creo que estamos en una generación donde tenemos el envase correcto. El envase correcto. Solo creo que ahora nos falta tener la sustancia que vaya con el envase. Me gusta y me asombra gratamente saber que estamos usando palabras correctas que estaban ausentes de nuestro vocabulario. Impactar, por un proceso, reformar, la buena obra, apostólico y profético, verdad presente, son todas palabras que envasan lo correcto, pero son el envase. A las palabras ahora hay que llenarla con la sustancia, porque esto no se trata del envase. Me parece que estamos como en una empresa que se dedica a fabricar cierto producto y que ya tiene en la parte de adelante todo el sistema para empaquetar. Solo que el paquete no es la riqueza de la empresa debe de producir algo sustancioso para que ese paquete, para que ese envase traslade aquello que va a hacer que esa empresa tenga impacto en la sociedad, progresando, prosperando. Por lo tanto, si bien es cierto, las palabras son parte importante de la vida de la fe,
tan importante, diría yo, como el producto, solo que no es el producto. Las palabras son tan importantes como el producto, pero no son el producto. Podríamos tener las palabras correctas, las predicaciones correctas, podríamos tener personas diciendo las cosas correctas, pero todavía no tendríamos lo eterno. Quizás por eso tenemos todos los dichos correctos, tenemos la Biblia correcta, tenemos el Dios correcto, creemos que tenemos la fe correcta, pero no estamos causando el impacto desde hace muchos siglos en la tierra. Y eso es debido a algo, debido a que las palabras, cuando no están en su justo orden, cuando no están ordenadas, cuando no están diagramadas, cuando no están agendadas a través de la obediencia de la sustancia de Cristo mismo en nuestra vida, no produce nada. Todo tenemos que asegurarnos de que estemos produciendo el perfume correcto para el envase correcto. Esta generación debe de trabajar fuerte con la violencia verbal. Creo que nosotros somos parte de una generación con violencia verbal. ¿A qué le llamo yo violencia verbal? Las palabras que se usan desde los púlpitos, pero que no son factibles de ser vividas. Y yo no quiero pasar por Cádiz, pasar por este encuentro y ser una persona hablando cosas que son insustentables. Dejarle una palabra de ánimo, una palabra motivacional. Yo creo que la palabra de Dios tiene ánimo, tiene motivación, pero no puede tener ninguna mezcla con un voluntarismo de buenos deseos, porque el único que puede poner sus deseos en la órbita del Evangelio es Dios. Nosotros solo somos sus hijos y sus siervos. La violencia verbal entonces es proclamar, declarar, decir algo que nadie va a vivir, porque una palabra deja de ser violenta cuando va ordenada en casilleros que hace sustentable a una gestión. Y que tengo que decirlo, creo que hoy por hoy no es el común denominador de las generaciones en el Evangelio o entre los evangélicos. Hay muchas personas diciendo las palabras correctas, usando la terminología correcta, pero cuando usted somete a una congregación o a una institución, en el caso de redes apostólicas, a la construcción ordenada, agendada, procesal, no reaccionaria, no revolucionaria, no enojada, sino sustentable, encontramos serios problemas. Todo lo que venimos hablando tiene que ver con desafío de trabajar con mentalidades esclavas, incluyendo la de los propios líderes. Los propios líderes que deben de tener una transformación en su vida. Por lo tanto, declaramos que la palabra del Señor comienza a operar a nivel del liderazgo. Hemos notado en nuestras propias vidas que las generaciones se llenan de retórica. A ver si me puede ayudar con esta palabra, retórica. La retórica, dice el diccionario, es un conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir. No estoy inventando, lo he extraído del diccionario. Se dice de algo que es hermoso, pero no importa si sale pésimo. Tremendo, ¿eh? Entonces yo diría que estamos bajo el diagnóstico global de la retórica. Y que no está mal, ¿eh? Dije que para mí es tan importante. Pablo decía y los apóstoles recomendaban ser prudente con las palabras. Pablo oraba
para tener palabras en su boca. Lo que no puedo creer es que porque lo esté diciendo, está sucediendo. No porque lo estoy diciendo, está sucediendo. Entonces, ¿con qué se debe de acompañar la retórica? La retórica se debe de acompañar con pragma, con praxis, con trabajo, con disciplina. Por eso recordamos lo que Pablo dijo a los corintios. Aunque no andamos en la carne, pero militamos. Esa palabra carne es una palabra que la voy a usar mucho, porque aquí es donde entra el escenario de la carne. Pero si fallamos en el pragma, es decir, que sea un hecho pragmático, que tenga agenda, que pueda ser medible, que las palabras que están todas dando vuelta en la retórica cobren acción y vida. Entonces, de esa manera, lo que decimos, escribimos en libros. Señores, yo creo, y señoras, mis queridas hermanos y hermanas, nunca ha habido tantos libros en las iglesias como hoy. Nunca. Y sabe una cosa, me parece maravilloso. Nunca hubo tanta predicación. Nunca hubo tantos mensajes. ¿Quiere mi apreciación? Si le sirve, me parece extraordinario. Lo que no creo es que sea la verdad del asunto. No creo. Si usted me pregunta qué pienso de las versiones que ha salido de la Biblia, se lo digo, me parece maravillosa, pero todo es parte de la retórica. Vuelvo a repetir la definición de retórica: conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Yo digo que necesitamos la retórica, pero yo tengo una contraindicación de la retórica. Se dice hermoso, pero se hace pésimo, y eso se debe de cambiar. Por lo tanto, debemos de comenzar liberando al libertador. Este es un principio bíblico para cualquier impacto reformador del propósito eterno de Dios en la tierra. Es decir, el título de este encuentro nos dice que una generación debe de entrar en un proceso intenso, militante, con una palabra clara y definida para producir un regreso a la naturaleza de la obediencia en Dios, y no a la mecánica de la obediencia, sino a la naturaleza de la obediencia. Porque cuando la obediencia es según Cristo, las personas no obedecen a un programa discipular, ni a un programa predicacional, sino que obedecen a una causa que se hace propia. Ya no es vamos a ayudar al pastor, no es quiero colaborar, apóstol, con lo que yo quiera, no es cuente conmigo si le hago falta. Mire, a mí me ha tocado pastorear personas que vienen de ciertos lugares a donde la obediencia debida, como por ejemplo Cuerpo de las Fuerzas Vivas, he sido pastor de bomberos, he sido pastor de policías, he sido pastor de militares. ¿Y sabe qué le sucede a esa gente? Rápidamente entienden muchas cosas del evangelio que algunos creyentes que vienen así de trabajos a donde se trabaja independiente, donde se trabaja, un día se levantan a las 6 de la mañana, otro día no trabajan, porque así es el trabajo, no es ni mejor ni peor. Digo, el que viene de una estructura militar o de fuerza viva, rápidamente entiende un montón de cosas en el evangelio. Y usted dice, wow, todo lo que creyó lo hizo, lo obedeció, llegan a horario, usted le dice te espero mañana y están allí, es maravilloso. El problema es que trasladan una obediencia militante carnal, pero que no resiste el paso del tiempo. Como el otro, que es desordenado y a veces desordenado para toda la vida. Así que cualquier cosa que nosotros hagamos según la carne,
con el paso del tiempo no lo va a resistir, solo va a quedar en retórica. Y podría decir algunas cosas más, pero no tengo tiempo. Pero es solo para dar un ejemplo. Es por eso que a los libertadores o a los reformadores son los primeros a los que hay que reformar y libertar. Y sepa que estoy usando esta palabra incluyéndome de manera primaria. No es posible traer un impacto preciso, dar en el blanco, correcto. Una iglesia que tenga el target, el de dar en el punto preciso, si no se pobla de profesionales. La iglesia debe de convertirse, que si va a producir una reforma, primero hay que liberar a los reformadores. Y no se puede ver una buena obra sin que no haya personas que primero hayan sido edificados en esa obra, consolidados en esa obra. Entonces, ¿dónde están los libertadores en la Biblia? Entre los esclavos. Los libertadores están entre los esclavos. No son una especie de élite que Dios preservó en una montaña. Eran los hijos de una nación esclava. Nada más que en ellos hubo una aceptación de un proceso diferente. Moisés debió ser preparado y él no estaba diciendo, bueno, ¿y qué va a ser de Aarón? ¿Qué va a ser mi colaborador? No, las personas que están siendo llamadas para producir un impacto reformador, para producir la buena obra del reino expresado en la tierra y manifestado, son personas que primero tienen que saber que el proceso de la vida del Espíritu es con cada uno en particular y debe de ser improyectable. Hay cosas de la vida del Espíritu que son propias a la asignación a la que Dios nos ha dado. Desde que Dios llamó a Abraham hasta los tipos de diáconos que Pablo le aconsejó a Timoteo que debía de nombrar. Mire el espectro que tengo que usar por causa del tiempo. Desde Abraham hasta los diáconos de Pablo, o sea, toda la Biblia hace un énfasis del proceso, de el impacto que debe de tener una persona en su vida interior para conducir o ser parte colaboradora efectiva de la obra del Señor. A veces juzgamos muy rápido por qué los apóstoles de Jerusalén no aceptaban quizás a Pablo como parte del equipo de los 12, lo cual se resolvió en Hechos capítulo 1, pero estoy hablando esto para entender. ¿Por qué parece ser que cuando uno lee la Biblia estaban los 12 y Pablo, ¿no? No, ni siquiera se dice los 13 o 12 más 1. Siempre hay como un distanciamiento. Claro, la verborragia o la retórica puede ser muy rápida y creer que Pablo no estaba considerado entre los apóstoles porque, no sé, habría alguna cosa interna, política. No, en realidad era que el concepto histórico es que si un apóstol no había tenido una revelación de Cristo demostrable y experiencial, no estaba considerado en aquellos que podían echar el fundamento de Cristo. Y ahora nosotros, a través de la historia, no sé si hubiésemos sido contemporáneos y judíos, hubiésemos aceptado a Pablo. De hecho, que Pablo le llamaba los de la reputación. Y no lo decía burlonamente ni irónicamente. ¿Por qué lo de la reputación? ¿Cuál era la reputación de los apóstoles de Jerusalén? Que tenían la certificación visual de testigos que ellos habían visto al Señor. Y lo habían visto en su estado natural, y lo habían visto en su estado humano y en su estado resucitado. Entonces siempre la tensión entre los 12 de Jerusalén y Pablo radicaba ¿en qué? En que Pablo no había, o por lo menos no certificaba para Jerusalén, que él hubiese tenido el impacto reformador que produce la buena obra de Cristo en su corazón. Entonces Pablo debió, durante todo su ministerio, hasta donde podemos leer,
presentar defensa. Pablo, apóstol de Jesucristo, y él lo recalcaba en las cartas. Y casi, si nosotros lo tuviésemos que decir, sería terrible, porque habría que estar demostrando a cada rato. Hoy llamarse o nombrarse apóstol es una cuestión absolutamente mucho más relajada. Pero en realidad, para que un hombre en las Escrituras, tanto desde Abraham como hasta los diáconos en las cartas a Timoteo, debían de ser personas que debían mostrar y demostrar por el fruto que habían visto al Señor. La razón por la cual Apocalipsis está en la Biblia es porque Juan de Patmos mostró que él había visto al Señor. Entonces Abraham debió de entrenar a los siervos nacidos en su casa para ir al combate. Y desde allí todos, Moisés 40 años, y yo no estoy hablando de proceso que hay que estar 15 años padeciendo, ni 7 años enfermo, ni 8 años en un instituto bíblico. Mira, hermanos, el proceso que impacta la vida de una persona puede pasar en un día, en 10 días, en 15 años o nunca. Yo no soy Dios ni soy el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu. Y que a alguien le lleve 15 años y al otro le lleve 3, miren mis amados hermanos, eso no puede ser medido en tiempo. Lo que estoy tratando de decir es que no puede ser ignorado, no puede ser soslayado. El hecho de que el proceso del impacto tiene que estar mostrado en el liderazgo. Miren, mis amados, tenemos que entender que el vocabulario sencillo, figurado, le da a la Biblia mucha relevancia. Lo que le hace a la Biblia un libro maravilloso es su accesibilidad. No por algo es el libro más vendido en la historia. ¿Por qué? No porque sea un libro bíblico evangélico, no, sino porque su vocabulario, su ascendencia llega hasta lo más humilde del ser humano. No es un libro místico y cerrado, ni exclusivo, sino más bien sus páginas están escritas para un pueblo de capacidad elemental, con capacidades elementales, pero no por eso menos espiritual. Y es el único punto que le da complejidad a la Biblia, su elemental vocabulario, pero su espíritu escondido. A quienes se acercan al libro, pero no tienen el espíritu y conocimiento de aquel que lo inspiró. Siempre la complejidad de los asuntos de la fe es la naturaleza espiritual y no la dificultad literaria. Yo a veces me he puesto a leer libros que la verdad que los he tenido que dejar a la mitad porque su complejidad literaria me supera. Me pongo a leer un libro de medicina para saber qué significa y ya para la mitad del significado no sé lo que está queriendo decir por su complejidad literaria, pero la Biblia es un libro para esclavos que desean salir de allí para convertirse en libertadores que produzcan una reforma que impacte a través del conocimiento de la vida de Dios. La pregunta es, ¿por qué una generación llega a ser esclava? Se llega a ser esclava por pensamiento tardío, de pensamiento lento. Pablo le llamó, o el escritor a los hebreos, tardos para oír, lento, procesar despacito. Vamos teniendo la respuesta cuando la pregunta ya no importa. No leer la historia, no tener una lectura de la situación global, no tener un programa, hace que la iglesia se vuelva lenta y esclava. No esclava en el sentido ni diabólico, esclava de las circunstancias históricas, no actuales, no respondiendo con actualidad los asuntos de la vida. Podríamos quedarnos con la parte romántica de la esclavitud. Pero, mis queridos hermanos, hay que salir de la esclavitud con un programa. Hay que salir de la esclavitud con una organización, con un organismo organizado y con una organización orgánica.
Palabras que ya las conocemos, pero que no se está viendo. Por lo tanto, si es retórica, está bien, pero no es. La retórica como envase está buenísima, pero como sustancia es un engaño. Es una forma de engañar si lo que dice el envase no está en sustancia adentro. Cuando el envase no es coherente a la sustancia que portamos, mis hermanos, somos una estafa, nos convertimos en traficantes de mentiras y no producimos aquello para lo que Dios nos llamó. Se llega a la esclavitud y se llega a perder impacto porque no se llega al futuro a tiempo. Cuando el futuro no es el presente, lo próximo es esclavitud. Por lo tanto, no llegar al futuro en el presente es por falta de fundamento apostólico y profético, pero no en forma de retórica, sino en forma de praxis. Los apóstoles y profetas deben de encontrar las iglesias en la dinámica de una agilidad espiritual impresionante, fácil. Iglesias rápidas como las de Filipo y otras que mostraron agilidad siendo colaboradores en el Señor, como la lista que encontró Pablo y la dio a los romanos, saludando a uno y a otros, familiares y no familiares, haciendo de la iglesia la causa de la vida. La edificación de la iglesia, los daños que se producen en ciertos lugares de la edificación, mis amados hermanos, se vuelven irreparables. Estoy hablando de por qué no estamos causando un impacto y cómo podemos causar un impacto a través de la reforma. Voy a repetir este concepto más amplio. La edificación de la iglesia, como la edificación de cualquier edificio, debe de ser hecho con mucho cuidado y respeto progresivo de edificación. Cuando se está construyendo algo, hay algunas cosas de una construcción a donde no se puede fallar. Aquí en Argentina y creo que en algunos lugares del mundo también, la relación entre el dueño de un terreno para edificar una casa y el constructor son muy cercanos. Aquí todavía no está muy común que le contrate una empresa que haga la casa. Es la comunión con el albañil. Casi generalmente es un albañil conocido o es alguien de confianza. Y esa relación entre el que edifica y el dueño y el que invierte en la edificación se hace a veces hasta familiar. ¿Qué es lo que se le demanda a un edificador de una casa? Que no puede equivocarse en fases de la construcción a donde los daños son irreparables. No se puede cometer errores, ser desconcentrados en el fundamento, en las paredes, en las columnas, en las vigas, porque esos son daños estructurales. Y no se puede ignorar esa fase de la construcción. Debe de ser seguida como el crecimiento de un niño. Y allí es donde el edificador y el propietario no deben de escatimar recursos, no debe de haber corrupción y no se pueden tapar errores estructurales. Los errores estructurales de la edificación de la iglesia de manera sistemática es lo que le ha hecho perder impacto en el mundo de la iglesia. Y no puede traer y recoger lo impositivo. Todos los días tengo personas hablándome al oído y mi propia naturaleza, como dicen los mexicanos, jalando y tirando para volver a los sistemas impositivos. Yo sé lo que es liderar una iglesia, dando órdenes, mandando. Todo es más rápido. A las personas les encanta entregar su cerebro, porque es preferible obedecer animalmente a ser parte de la complejidad, porque no somos una tuerca de una máquina,
Somos un miembro de un cuerpo vivo y todos debemos de experimentar la misma vida y naturaleza para producir este impacto. Por lo tanto, creo que hay daños estructurales de esta generación que son irreparables. Yo le uso la palabra irredento. Es lo que Dios le dijo a Moisés. Esa gente no sirve. Salvos, pero no sirven para el impacto. No sirven. De hecho, que Moisés fue la reflexión que le trajo a Dios. Le dijo, no los mates. Yo le digo, te los mato a todos. O sea, Dios tiene una lectura irredenta de las generaciones. Y esa palabra irredenta no es que se pierde la salvación, se pierde la oportunidad histórica de causar un impacto en el mundo. Se pierde la capacidad única como estamos ahora de trabajar organizado, que no es tiempo de estarse moviendo de un lado para otro, peleándose como niños entre pastores, entre líderes, peleando como niños los hermanos de la iglesia, porque qué canta, quién no canta, quién toca, quién no toca, quién limpia, quién no limpia, como si fuésemos criados sin padres, huérfanos de autoridad y de programas en la vida. Qué tristeza, mis hermanos queridos. Todo lo que hemos trabajado en edificación, sabemos que un daño estructural no tiene reparación. Yo en algunos años atrás me dedicaba a hacer ciertas pequeñísimas inversiones, comprar algo chiquitito, reparar y volver a vender, reparar. Yo llegué a una conclusión. Restaurar o reformar, salvo que sea un hobby de diversión, siempre es más caro que hacer nuevo. Siempre sale más caro y nunca queda bien. Es bajísimo el porcentaje de lo restaurado. Es muy bajo, y más cuando los daños son estructurales. Hay daños que son irreparables. Y esto podríamos hablar de cualquier cosa, de una casa, de un carro o auto, cualquier cosa. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de reformar, no estamos hablando de restaurar algo que hicimos mal, sino eliminar absolutamente de nuestra concepción pensante todo aquello que hacemos por obediencia que no está comprobada, que viene de una naturaleza por haber visto al Señor. Así como suena. Haber visto al Señor, haber tenido una experiencia vital con el Señor. Y Pablo dice que él llegó a tener tal experiencia que llegó a decir que llevaba en su cuerpo las marcas. Y esas marcas no eran los estigmas, que le caía sangre de la mano, ni que tenía espina en la cabeza, eran las marcas de la expresión del soberano llamado, de la soberana voluntad de Dios gobernando la vida de una persona, a través de la manifestación de el fruto del Espíritu en todas sus expresiones. Señores, he tenido el placer de conocer una cantidad de personas que lamentablemente me sobran los dedos de las manos, que como edificadores han pedido disculpa y perdón por los daños que produjeron estructuralmente a la iglesia. Pero he conocido 2 o 3 pedir perdón y disculpas, pararse en un púlpito y decir, señores, yo creía esto, pero ya no creo más esto, mi mundo migró y a ver cómo reparamos. Son muy pocos. Generalmente se han cometido errores estructurales en los últimos 50 años y tenemos que conseguir una generación de reformadores y de colaboradores en el reino de Dios que consideren esa parte irredenta y que tengan una cuota y una dosis mayor de entrega y de colaboración para que la obra de Dios pueda ser manifestada en la tierra. En algunas estructuras organizacionales, haciendo la salvedad, una vez más, que no estoy hablando de salvación, sino de trabajo práctico, de pragma de expresión. Prácticamente hemos perdido una generación. Muchos que llegaron a la ancianidad en términos cristianos no se convirtieron en personas más que producir un golpe en una iglesia,
afectaron la vida de personas, pero sí hemos de manifestar la gloria del Señor como generación. Hemos de creer que vamos a cumplir de manera extraordinaria con el factor de causar un impacto reformador con una obediencia que demuestra una naturaleza. Eso significa una obediencia inteligente, pragmática, no dependiente, sino codependiente, no solamente un trabajador, sino un colaborador haciendo propia la causa del Señor. Esto es, llevando en nuestro cuerpo la marca de aquel que vivió entre los hombres como nosotros viviendo entre los hombres, pero que también hemos experimentado la eliminación por la muerte de nuestras acciones humanas irredentas, porque ya el Señor las eliminó en la cruz, también llevando en nuestra vida la marca del sepultado, es decir, con el olvido. En la sepultura es la última etapa a donde se ve un cuerpo. Ese es el lugar en los velorios típicos a donde la gente más se quiebra, porque hasta que el cuerpo se ve en el velorio, todavía la gente parece que tiene contacto con el ser. Pero es en la sepultura cuando ya tú le dices, no te veré más. Y sepultura en Cristo significa el proceso espiritual a donde declaramos que lo único que queremos que se vea de nosotros es la imagen del Hijo. Y luego queda la resurrección, aparecer. ¿Para qué resucitó el Señor? Para dar evidencia que había vencido a la muerte y que ahora a través de su vida nosotros podíamos vivir en Él. El apóstol Pablo a esto le llama el misterio de la fe, el misterio de la piedad. Es un misterio porque solo se puede vivir por aparición. Volvemos en el próximo bloque. Un placer estar con ustedes.